amor, cuán grande amor. Gracias te damos en esta tarde, gracias Espíritu Santo por darnos el privilegio de poder compartir con otros, Señor, por gracia, lo que por gracia hemos recibido. Venimos a tu presencia con el único interés, Señor, de darte la honra y la gloria a ti por los cambios que has hecho en nuestras vidas y que hoy pues reconocemos que esos cambios han sido tan buenos que hemos decidido compartirlo con otras personas que se sientan identificadas con lo que significa nacer de nuevo. Así que en tu nombre, que seas tú el que hable a través de nosotros, que seas tú ministrando el corazón de las personas que vean esta grabación para poder, como dice tu palabra, Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que nuestro anhelo es que cada persona que oiga tu verdad, que sea verdaderamente libre para vivir la vida que tú has diseñado para cada uno. Lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pues familia, bienvenidos una vez más. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien. Sí, todo bien. Bueno, siempre. Me tienes que dar el contacto de tu barbero, porque mira Vale. que Nada. viene bien rasurado. Maquinilla de Mercadona y para adelante. Oye, bueno, pues estamos aquí hoy no para hablar de nosotros, sino que estamos aquí para seguir hablando de las proezas, las grandes proezas que Dios ha hecho en la vida de Juan Carlos, en la vida de tu servidor, que pues de una o de otra manera Jesús quiere que demos testimonio de lo que Él es capaz de hacer en una persona que pues se determina a vivir como una nueva criatura en Cristo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que la gente debería de saber, aplicar en su vida acerca de lo que significa nacer de nuevo? Bueno, gloria a Dios. Esperemos que muchos puedan ver estos vídeos. Es el tercero. Pronto William podrá subir el segundo, que habla del arrepentimiento. Y hoy, Dios mediante, pues gracias a Dios vamos a poder hablar de nacer de nuevo. Recordando que este podcast, ¿no?, está en Google, en YouTube, es Mi tiempo en Dios, en Él, por Él y para Él. Y ahí estaremos subiendo vídeos mientras Dios que nos permita, Dios quiera, y con la tecnología de Él, porque yo soy más dinosaurio. Pero bueno, todo se andará para poder tener mejoría, gloria a Dios. Y bueno, es una buena pregunta, ¿no? Nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Bueno, lo que no es nacer de nuevo es algo que tiene que ver con la religión. Es algo que no tiene que ver con nacer de nuevo. No es que pasen cosas en mi vida o porque tenga una teología o porque esté en una iglesia, porque hagas actividades. Eso no es nacer de nuevo, ¿no? Podemos hacer esas cosas y no haber nacido de nuevo, no haber conocido a Dios. Creo que eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que nacer de nuevo es en el Espíritu. Muy bien. ¿Vale? Tiene que ver con Dios a través de Jesucristo por el Espíritu Santo, ¿no? Tienen que ocurrir estas cosas. Por eso pudimos dar ese testimonio de Cristo en mi vida, de donde Dios me sacó de esa oscuridad, de ese pecado. En el segundo vídeo, cuando lo veáis, se hablará de ese arrepentimiento, se hablará de qué se tiene que uno que arrepentir, ¿no? No son cosas, y dar un subrayado, ¿no?, de lo que es el pecado, y el pecado somos nosotros. Uh-huh. Somos nosotros mismos cuando Cristo no está en nuestra vida. Por eso es importante tener eso en cuenta para poder llegar a este tercer punto, que es nacer de nuevo. Porque cuando ya hemos hecho esos pasos y hemos reconocido el Espíritu Santo, nos ha hecho ver que tenemos que arrepentirnos para poder aceptar a Cristo, entonces es cuando empieza esta parte en nuestra vida, ¿no? Okay. Entonces, O sea, podríamos decir que hay gente que piensa hoy que ya nació de nuevo, exactamente. pero que no ha habido un verdadero No hay arrepentimiento
arrepentimiento, no ha tenido un porque encuentro pues, con tal Cristo. vez hizo una oración, tal vez hizo cualquier Sí, cosa, sí. visitó a la iglesia un domingo, fue quebrantado, hubo llanto, Emocionalmente muchas veces. pero el lunes estaba viviendo igual que la semana pasada Sí, o más confundido todavía. y Sí, cada vez. que al no haber un arrepentimiento genuino, pues no hay un cambio en mis hábitos, mis Exactamente, pensamientos siguen siendo exactamente. pensamientos que En no el, en coinciden. el segundo vídeo, de hecho, doy dos ejemplos del verdadero arrepentimiento y del que no es arrepentimiento. Ya lo verá, esperemos que sí, antes de subir este. Y en el que no es arrepentimiento, que es una mala conciencia, es lo que hizo Judas. Vale, ¿Vale? Entonces es importante que lo vea. ok. Entonces, nacer de nuevo implica, prácticamente no podemos decir, voy a tener un niño y después me voy a embarazar. No, primero va el embarazo y Sí, después va el que nazca ese niño, ¿sí? Entonces, sí, nacer de nuevo conlleva que haya un arrepentimiento genuino, ¿sí? ¿Qué es un arrepentimiento genuino? Un cambio de dirección. Yo venía hasta el día de hoy pensando de esta manera, hablando de esta manera y haciendo las cosas de esta manera, y hoy me arrepiento por haber vivido a mi manera y no haber vivido a la manera de Dios, y por lo tanto anhelo conocerle, porque sé que solo conociéndole es que Él va a renovar mis pensamientos, Él va a renovar mis palabras y Él va a darme todo lo que yo necesito en sabiduría para saber cómo hacer las cosas como una nueva criatura en Cristo. Entonces, no se vale arrepentirse, pedir perdón y seguir viviendo con el mismo pensamiento, con la misma palabra y con la misma acción que vivía antes de recibir a Jesús. Entonces, una cosa es recibir a Jesús, que eso pues lo hemos hecho todos los que creemos en Él, y otra cosa es decir, basta ya de seguir viviendo de esta manera, me arrepiento, reconozco que Dios tiene mejores planes que los que tengo yo, y hoy elijo dejar de morir al yo y vivir, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, cuando yo me arrepiento de verdad, empiezo a vivir para los planes de Dios, para su gloria, para su honra, y sé que es Él hablando a través de mí cuando yo pues, le sirvo a Él o le sirvo a las personas. Bueno, entonces, ¿algún ejemplo que tengas tú de alguien que haya nacido de nuevo o que haya pasado un tiempo creyendo que había nacido de nuevo y después se dio cuenta que no? Hombre, yo creo que la mayoría de las iglesias está lleno eso. ¿Sí? Pero lo importante es que uno entienda, ¿no? Eh, cuando se te presenta a poder conocer a Cristo, ¿no? Es como cuando dicen muchos pastores o muchos miembros de la iglesia, no, es que yo era cristiano de cuna. Eso no existe. Ya. No existe cristiano de cuna. Es verdad, tus padres eran pastores, tus padres eran predicadores, eran evangelistas, tuviste ese ambiente, te predicaban la palabra, veías que había algo especial, pero eso no quiere decir que tú hayas nacido de nuevo. No. No. Tiene que haber ese proceso. Aunque no hayan vivido lo que yo he podido yo vivir en la calle, siendo drogodependiente donde el Señor me sacó, el hecho es el mismo. Si eres pecador y no hay un arrepentimiento, claro, el Señor no puede entrar en tu vida. Claro, Él no puede vivir en ti. Y si no puede vivir en ti, ¿no? Entonces, muchas veces hay esa confusión, ¿no? Y sí, que podría dar muchos testimonios, pero eh, no se trata tampoco de aquella persona, ¿no? Se trata en el global de lo que muchas veces ocurre dentro de las iglesias. Y vivimos una religión o vivimos un Dios hecho a nuestra manera dentro de lo que conocemos o de quien conocemos. Ok. Y es una manera de decir, esto lo quiero, pero esto lo deshecho y lo hago de esta manera. Entonces, al final me voy fabricando un Dios a mi manera. Y entonces, esa no es la cuestión, porque cuando una de las cosas, creo que vamos a hacer la reunión en 2 veces, porque
Si tú crees que tú solo hablas mucho, imagínate de los dos. Por eso, todavía no hemos entrado en materia, pero ahora se me ha ido. Es como eso, ¿no? Que pues quieres, ¿no? De decir, bueno, pero yo al final me hago un Dios a mi manera, ¿no? Somos muchos los evangelistas, entre comillas, de juzgar o criticar a los católicos, porque se hacen un Dios en una madera, en un bronce, en una pintura, pero es que nosotros nos lo hacemos en nuestro yo, ¿vale? Entonces, te das cuenta de que esa no es la manera, porque cuando uno nace de nuevo, una de las cosas que hablaremos es que Dios gobierna. Y entonces dice, este es uno de los indicios en el cual sé que he nacido de nuevo. También la Biblia dice que el Espíritu te dice que eres hijo de Dios. El mismo Espíritu te hace saber que eres hijo de Dios. O sea, ya tenemos ahí dos cosas, ¿no? Entonces, Mira, aquí está, Romanos 8:14. perfecto, gloria a Dice, Dios. los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. El mismo Espíritu te hace saber que eres hijo de Dios, ¿no? Entonces, son indicios, ¿no? A partir de ahí tú tienes que dejar, no que tú trabajes, ¿no? Sino tienes que dejar que Dios, a través de Jesucristo, por el Espíritu Santo, trabaje en ti, ¿vale? Entonces, no podemos decir, Señor, y lo digo muchas veces, y hoy he tenido conversaciones con ellos, con una persona, el Señor, tu voluntad es buena, agradable y perfecta, pero Mejor lo hago voy a así. hacerlo de esta manera. Entonces ya no. Cuidado con eso, ¿no? Porque entonces no estamos dejando que realmente haya ese renacer, ¿no? De Dios en nuestras vidas, ¿no? Entonces yo, una de las cosas que ponía, ¿qué significa de nuevo? ¿No? Y lo que ponía, lo que no es nacer de nuevo o renacer, es renacer en lo físico. No podemos volver a nacer en lo físico, no podemos volver a nacer en un cuerpo. Ahí tenemos a Nicodemo, ¿no? Lo he apuntado aquí, si quieres lo buscamos, en Juan 3:4, ¿qué dice? A Nicodemo dice que cómo un hombre puede volver a nacer de nuevo siendo adulto por segunda vez. ¿No? ¿Acaso puede por segunda vez estar en el vientre de su madre? Fíjate, un maestro de la ley, una persona entendida, una persona religiosa, una persona con poder, con años en aquel tiempo, hasta donde llegaba el Antiguo Testamento, donde tenía las leyes, donde tenía, ahí lo tenía. Ahí se hablaba ya del Mesías, ahí se hablaba de estas cosas. No, y que Y sin hoy, embargo, siendo maestro, no tenía ese concepto. ¿y cuántos Nicodemos hay hoy? Claro, porque se vive en la religión, se vive un Dios a nuestra manera, en nuestra forma, en lo que yo quiero, ¿no? Ah, dentro de las congregaciones, bueno, hoy vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y se hacen muchísimas cosas. Ahora, ¿cuántas de esas cosas son de Dios? ¿O Dios no les ha pedido que lo hagamos? Exacto. Pero nos justificamos diciendo de que, bueno, que es bueno. Bueno, que sea bueno no quiere decir que sea de Dios. Ya, ya. Ah, entonces, Entonces, por ejemplo, otra cosa que me gustaría que la gente que escuche el podcast la entienda es que no se trata de decir que he nacido de nuevo, sino que tus acciones hablan más que tus palabras. Entonces, claro. una persona que ha nacido de nuevo versus una persona que no ha nacido de nuevo, ¿cómo se entera primero su familia, segundo el jefe o los compañeros de trabajo y tercero los amigos? ¿Cómo se enteran de que alguien sí ha nacido de nuevo? ¿Qué es No, lo que ven diferente? no, lo primero es que tú te das cuenta. Eso es lo primero. Tú te tienes que dar cuenta. Porque yo puedo hablar de Cristo sin nacer de nuevo. Luego vamos a ver un versículo que a nadie le gusta, pues no sé si nos dará tiempo hoy, pero al final creo que lo diré, porque yo creo que vamos a tener que hacer porque no nos va a dar tiempo, hacer dos podcasts sobre este tema, ¿no? Pero, mira, siempre hay una realidad que mucha gente todavía no quiere entender. Eh, Dios puede hacer un milagro, y quiere hacer un milagro, ¿vale? Dios nunca hace un milagro porque la persona, por su necesidad, sino porque Él quiere. Se necesita una acción sobrenatural. El que Dios haga una acción sobrenatural sobre un milagro no quiere decir de que esa persona nació de nuevo. Pues puede estar siguiendo todavía muerta, porque no tiene la vida.
Porque uno de los conceptos de nacer de nuevo es que la vida, que es Jesucristo, está en esa persona. Con milagro o sin milagro. Entonces, Dios hace una acción sobrenatural, que se lo digan a Lázaro. Fíjate qué acción sobrenatural, después de 3-4 días, impensable, y sin embargo Lázaro volvió a morir, porque no nació de nuevo. Entonces, cuidado con estas cosas, ¿no? Muchas iglesias se enfocan en eso, ¿no? En los milagros, en las señales. No, el Señor vino para vivir en nosotros. Él es la vida y Él quiere vivir en nosotros. Y ahí donde hay un concepto, es decir, Él nació de nuevo, el Espíritu, ¿no? Okay. Entonces, yo ponía aquí, ¿no? Porque me gusta escribirlo, ¿no? Porque posiblemente no tengo tu capacidad de retener el disco duro, ¿no? No pasa nada. Pero gloria a Dios que tenemos las manos Sí, y sí. para escribir, ¿no? Entonces, nacer de nuevo es pasar de muerte a vida. Eso es nacer de nuevo. Me han predicado el Evangelio, tengo una medida de fe, creo, ¿vale? En esa fe me acerco, me trae un convencimiento de pecado, me muestran lo que es el pecado, recuerdo que el pecado somos nosotros, por eso pecamos, y ahí hay un arrepentimiento, y como tú decías, quiero pasar de lo que era a lo que es Cristo. Entonces la vida de Jesús empieza a morar en nosotros, empieza a ser una realidad. Como tú decías, cuando yo ya tengo ese concepto, yo voy al trabajo, voy a mi familia, voy a estar, hablamos de ese primer amor, porque esa es una realidad también, porque no, el primer amor de Dios, el verdadero, no está basado en los sentimientos, en las emociones, ¿sabes? Y quieres que todo el mundo conozca al Señor, ¿no? Entonces, hay un cambio. Ya no es un cambio de que he podido dejar las drogas o mi forma de hablar, cosas externas, porque es desde dentro hacia afuera. La ley, la religión, es de fuera y se queda en fuera, porque no va hacia adentro. O aún peor, es de fuera hacia adentro y todavía estamos poniendo cosas que no son de Dios. Entonces, es de dentro hacia afuera, porque la vida es donde empieza a matar todo lo que no es de Dios, para dar vida en nuestro interno, en nuestra mente, en nuestro espíritu de lo que es Dios. Ok. Bueno, pues yo quería aportar que una de las cosas que va a ver nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, nuestro jefe, nuestros amigos, nuestros vecinos, cuando una persona ha nacido de nuevo, es que cambia totalmente el uso que le damos a la fe, porque yo antes de recibir a Jesús pensé que la gente de fe solo eran los cristianos, y ahora que pues he avanzado y he madurado un poco, me doy cuenta que no, que Dios ya repartió una medida de fe y nos dio fe a todos, seas cristiano o no seas cristiano, pero el tema es que cuando no he nacido de nuevo, estoy usando mi fe para creer que no se puede. Creo que Dios existe, pero no creo lo que Dios dice de mí. Entonces, cuando yo nazco de nuevo, yo empiezo a usar mi fe para lo que Dios me la dio. Es para hablar alineado con su palabra, ¿sí? Entonces, no existe gente sin fe, sino que existe gente que usa su fe para creer que no se puede. Bueno, o utilizan una fe equivocada, ¿no? Para los propósitos propios humanos. O una fe fingida, O como, fingida. como le Sí, dijeron, ¿sí? sí, claro. Entonces no es esa fe porque Claro. no se trata de creer, porque siempre recordamos este versículo de que el diablo cree y tiembla. Ya. Entonces creer no te lleva a conocer al Señor. Tú puedes creer en Dios, ¿no? Pero puedes seguir viviendo como tú te da la gana. O sea, no, yo creo en Dios, ¿no? Muchas respuestas que te dan. No, yo creo en Dios, pero yo vivo a mi manera. Yo creo a mi manera. Bueno, hace un Dios a su manera, como hablábamos antes, ¿no? Entonces no se trata de creer, porque la fe es un don. Y para que la fe esté en ti, oye, volvemos a lo mismo, hay que nacer de nuevo. Claro. Si tú no naces de nuevo, tú no puedes tener esa medida de fe. Tenemos fe para que ocurran cosas mágicas, para, oh Señor, cambia estas cosas. No, la fe, como tú decías, tiene que estar alineada a las escrituras y tiene que estar alineada a la voluntad de Dios. ¿Entiendes? Exacto. Entonces, una cosa es creer y otra cosa es tener fe. Para tener fe, Jesucristo, la vida, tiene que estar morando en la persona. Exacto.
Entonces, recordemos que cuando alguien ha nacido de nuevo, cambia totalmente su forma de hablar, ¿sí? Una persona que no ha nacido de nuevo habla lo contrario a lo que dice la palabra, ¿sí? Una persona que ha nacido de nuevo habla lo que sí está alineado con la palabra de Dios, habla la verdad, ¿sí? Entonces, de hecho, eso tiene que ver mucho con, en esto pensad, dice la Biblia, todo lo que es verdadero, todo lo que es justo, todo lo que es digno Bien. de admiración, digno de alabanza, en esto pensad. Entonces yo empiezo a enfocarme, mi mente se empieza a enfocar en qué dice Dios de mí, qué dice Dios de mi situación, qué dice Dios de lo que le pasa a los que somos hijos de Dios. Entonces, y le quito el foco a lo que dicen los demás. Le quito el foco a querer agradar a las personas con mi manera de vivir y me enfoco en agradar a Dios con mi manera de vivir. ¿Sí? De que todo lo que hacemos lo hacemos de tal manera que lo hacemos con la única meta de agradarle a Dios. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y nuestra manera de hacer las cosas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede saber alguien hoy? Que habrá gente viendo el video hoy que dice, ¿y cómo sé si... Primero va a haber gente que dice, ¿y cómo sé si yo ya nací de nuevo o no? Mm. Número uno. Dos, yo creo que ya nací de nuevo, pero mi pareja no. Tres, ¿cómo ayudo a mis hijos a nacer de nuevo? Porque yo veo que yo ya nací, pero mis hijos piensan, hablan y hacen y no tienen precisamente a Cristo en sus vidas. Y cuatro, Estamos muchos. y cuatro, hay personas que dirán, vale, yo ya nací de nuevo, mi pareja ya nació de nuevo, pero ¿cómo podemos ser instrumentos de Dios para que otros nazcan de nuevo sin cargarnos con la tarea de creer que somos nosotros los que vamos a hacer que nazcan de nuevo y confiando que el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra en ellos? Ujú. Vale, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Cómo sé si ya nací yo de nuevo? Bueno, creo que ya lo hemos dicho, ¿no? O sea, tiene que haber unos pasos, ¿no? Se predica el Evangelio, ¿no? Hay una inquietud en la cual tú entiendes de que la vida que estás llevando va en contra de lo que Dios quiere, ¿no? Sobre todo tiene que haber esa inquietud, ¿no? Cuando Dios habla, eh, tiene que haber una, una carga, ¿no? De decir, wow, ¿no? Me están mostrando algo diferente, ¿no? Y esto no es religión, ¿no? Cuando el Espíritu Santo te está redarguyendo, ¿no? Te está llevando a decir, eh, es pecado, es suciedad, eres pudedumbre Mm, ante los ojos de Dios, ¿no? Entonces te está llevando a que te puedas arrepentir, un convencimiento de pecado, ¿no? Entonces, cuando tú ya sabes que te has arrepentido, que no es por una oración, como hemos hablado, que no es porque te han dicho, ven aquí que vamos a ponerte las manos, yo qué sé, cosas, ¿no? Pasan cosas dentro de las congregaciones que realmente no tienen que ver. ujú. Entonces, lo primero es entender de que hay un arrepentimiento genuino, Muy ¿vale? bien. Cuando, fíjate que cuando Pedro eh, eh, negó a Jesús, estaba caminando con Jesús, Sí, sí. estaba viviendo milagros, estaba disfrutando de su sabiduría, del poder de Dios, de muchas cosas, ¿no? Y sin embargo, negó a Jesús, ¿no? ¿Puede pasar eso siendo un cristiano? Puede pasar. Pero ¿qué hizo Pedro? Hubo un arrepentimiento que hizo que había un quebranto. Estaba llorando porque se había dado cuenta. Y eso que Jesús se lo había avisado. ¿Cuántas veces Jesús nos lo avisa? Y no hacemos caso. Sí, sí. Pero hubo un arrepentimiento ahí. Y bueno, y vamos a David, lo mismo, ¿no? Entonces, el Señor nos da muestras en las escrituras de personas, ¿no? Pero sobre todo es algo que uno sabe. ¿Por qué? Porque cuando tú estás arrepentido, en el momento que tú te arrepientes, ¿no? Y aceptas a Jesús como tu Rey, como tu Salvador, ya tienes el Espíritu Santo. En ese momento viene el Espíritu. El Espíritu Santo no va a venir dentro de un mes, o va a venir en una carta, o va a venir en otra reunión, o te van a tener que tirar. No, 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 no. En ese momento ya tienes al Espíritu Santo. Entonces es el que te trae esa Exacto. revelación. ¿Vale? Entonces a partir de ahí uno sabe que ha nacido de nuevo. Hay indicios de que ha nacido de nuevo. Luego me decías, yo nací de nuevo, ¿no? Pero mi pareja no, mi Mi esposa familia, no, mi mis familia hijos. no. Ujú. Bueno,
¿Qué puedes hacer? Testificar de Cristo con tu vida, cada día. Y yo sé, tengo esa experiencia. ¿Por qué? Porque siempre ponemos este ejemplo. Remamos en diferente dirección. Sí, la canoa no va para el mismo lugar. Y entonces hay un momento en que dice, bueno, Señor, me rindo. Clamar, ser ejemplo, ser testimonio. Tenemos los dones del Espíritu Santo, es un indicio que hemos nacido. Tenemos esos dones del Espíritu Santo, ¿vale? Entonces, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, etc. O sea, todo eso hay que llevarlo al hogar. Hay que llevarlo al hogar. Eso no es fácil. ¿Por qué? Porque mientras uno está tranquilo, en paz, en gozo, en la presencia del Señor, descansando en el Señor, en la oración, del otro lado, la lucha es todo lo contrario, en la carne, en la soberbia, en lo que yo quiero, tal. Pero tienes que perseverar en ello. Exacto. Porque si amamos a nuestro enemigo, que debemos de amarlo, no vamos a amar más a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, mucho más. Entonces, seguir clamando, clamando. El tiempo de Dios es perfecto. Hay gente que se desespera y dice, es que yo llevo 15 años. Bueno, es que el tiempo de Dios es perfecto, no es tu tiempo. Es una de las cosas que quería hablar, ¿no? El tiempo del Cronos es el tiempo que vivimos. El tiempo del Kairos es el tiempo perfecto. Y ahí es donde tenemos que perseverar en él, en la vida eterna. La vida eterna no es cuando nos vamos a ir con él. La vida eterna ya está aquí en nosotros. La vida eterna es Jesucristo en nosotros. Entonces, es muy importante. Y luego me decías, cuando ya un matrimonio, ¿no? O la familia ya están, tienen el concepto, saben que han nacido de nuevo, ¿cómo pueden servir? Bueno, lo primero es que Dios te dice, que Dios te está diciendo, qué dones tienes, ¿no? ¿Eres cobarde? ¿Te estás escondiendo? ¿Eres, como se suele decir, un cristiano que se esconde porque eres como los espías, que nadie te conoce? No. De domingo, que Claro, solo el o domingo del se... domingo, y qué bonito, vamos a comer todos juntos, y a eso le llamamos coinonía. Bueno, no tiene nada que ver con la comunión en Cristo, en Dios. Entonces, eh, no, no podemos ser cristianos espías, escondidos, que nadie sabe nada, ¿no? El Señor, cuando nos trae a un nuevo nacimiento, a una vida nueva, es para glorificar su nombre. Y tú escondido, ni yo, ni nadie puede glorificar a Cristo escondido. Allí donde vayamos tenemos que dar testimonio de Cristo. De Cristo. No hablar de la iglesia, no hablar de la denominación, no hablar de un versículo, dar testimonio de Cristo. Hay una frase que me la he guardado para mí, ¿vale? Y es una frase que de verdad, que por un lado es algo que dice, wow, pero por otro lado digo, ¿realmente es así en mi vida? Yo quiero que sea así. Y esta persona decía, tenemos que oler. Si no somos capaces de llevar ese olor, no podemos marcar la diferencia. ¿Y qué es oler a Cristo? Pues es la perfección, es la hermosura, es la gloria de Dios, Sí. ¿entiendes? ¿No? Y a veces para oler a Cristo vas a tener que renunciar a tu... Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo nací de nuevo, el primer anhelo que puso el Señor en mi corazón a través de la escritura fue reconciliarme. Yo estaba peleado con mi madre, estaba peleado con mi expareja, estaba peleado con todo el mundo, y, pero fue aquello de que nadie me tuvo que decir, mira, ahora que eres cristiano tienes que perdonar a tu mamá o tienes que pedirle perdón a tu mamá. No, nació de adentro el decir, bueno, yo no puedo continuar viviendo de la manera que he vivido hasta ahora, porque no he practicado ni la honra ni el respeto a mi madre. Mas, sin embargo, he querido que Dios bendiga mis emprendimientos, que Dios bendiga mis negocios y todo. Y ese día yo recuerdo haber dejado todo, cancelé todo y me puse a cuentas con mi mamá, me puse a cuentas con cada una de las personas que yo tenía algo pendiente, y, y fue aquello como lo que tú dices, no lo hago porque lo que les hice no haya dolido, sino que los hago porque necesito empezar a ser el hijo que Dios quiere que sea. Claro, necesitamos agradar a Dios. Exacto, entonces
entendieran. De hecho, a mi hija se lo dije, mira, hija, yo sé que lo que yo te hice tal vez no es perdonable en lo natural. Claro, lo Tal vez natural en la nunca. carne no, En la no carne no. merezco tu perdón, le digo, pero quiero que sepa, le digo, que eh, si tú y yo queremos florecer en el llamado de Dios para nuestra vida, yo te pido perdón para que no guardes ningún resentimiento, ningún rencor hacia el William Aldana que yo Claro, fui, claro. y que te enfoques en el William Aldana que quiero ser de aquí en adelante, le digo, porque para ti, para mí será mucho más sano delante de Dios que las personas que éramos antes. eh, pues si Dios los perdonó, que nosotros no nos encarguemos de mantener vivas a esas personas. Si Dios ya nos perdonó, pues yo te pido que yo no me lo merezca, que por sanidad tuya y sanidad mía, pues, que seamos instrumentos de Dios de aquí en adelante, que podamos decir, miren, yo era así, ya está, y Dios me dio la oportunidad de pedir perdón, Dios me dio la oportunidad de perdonar, y ahora sé cómo impartir ese mismo perdón que Dios me dio a mí, cómo impartirlo a la vida de los demás, pero porque lo he vivido, porque Claro, estuve ahí. claro. No, es que es así, ¿no? O sea, a veces, a veces se hace con palabras, pero sobre todo eh, es el diario vivir. Y tú decías, ¿no? Yo te pido perdón, aunque tú no lo entiendas, porque claro, es lo natural, en la carne, en la mente, es, bueno, se suele decir mucho lo siento, ¿no? Como el del chiste, déjalo tumbado, no lo sientas, ¿no? O sea, quiero decir que no es cuestión de decir, ah, bueno, lo siento, o suelen decir, ¿no? Gente que no tiene a Cristo, que no nació de nuevo, ¿no? Ya ahí entran los religiosos, ¿no? Muchas veces dicen, bueno, yo te perdono, pero no olvido. Eso no es Dios. El perdón es Jesús actuando a través de nosotros. Y entonces sí que podemos decir perdonarnos, ¿no? No tenemos mm, ningún problema en ir a esa persona con humildad, ¿sabes? Con sencillez y decirle, perdóname, ¿vale? Y tú decías, y tú también, que tú también lo hagas por el bien, ya no mío, Exacto, por tu bien, porque tu por tu bien. corazón esté Claro, libre por de... tu bien, o Exacto. sea, es por ti, y porque yo ya lo tengo claro, ¿no? Pero bueno, aún así se ha dado el caso, porque a mí yo lo he vivido, no te han perdonado. Pero el que no ya te ha perdonado es como, no hay que hacer como Pilato, me lavo las manos, bueno, ya lo he hecho. No, no, el que no ya te ha perdonado, aún sigues teniendo un trabajo sobre esa persona. ¿Y cuál es ese trabajo sobre esa persona? Es que tu nacer de nuevo, que es Jesús en ti, sigas transmitiéndoselo. Exacto, Porque tú ya te has liberado y le tienes que transmitir eso. Y entonces exacto. llegará un momento en que entenderá, esto no es una religión, esto no es porque va a la iglesia, esto es porque le han dicho que haga esto, o es porque es una acción moral o cívica, no, va mucho más allá, Exacto. va mucho más allá de lo que podamos leer o decir un versículo. Jesús actuando a través de nosotros, ¿no? Por eso cuesta todavía, para no irme del tema, ¿cuánto cuesta perdonar a tu enemigo? Ajá. Porque lo queremos perdonar En lo en lo natural. que creemos nosotros, en cómo somos, lo que dice la Escritura. Es Jesús a través de nosotros que podemos perdonar a nuestros enemigos. Para yo poder poner la otra mejilla, Juan Carlos no puede. Es Jesús a través de mí. Es lo que hablábamos antes de grabar, ¿no? ¿Cuál era el problema de Pablo? ¿Qué es el problema de todo? El problema de Pablo era Pablo. ¿A quién tenía que matar a Pablo cada día? A Pablo. Yo tengo que matar cada día a Juan Carlos y tú a William. Claro. Y eso es un concepto de haber nacido de nuevo. Porque hemos entendido que nuestro problema, aunque Cristo viva en nosotros, es la carne, es nuestra peor lucha. Exacto. No, y ese es otro indicio de cuando alguien ya ha nacido de nuevo. Yo recuerdo que antes de nacer de nuevo, pues yo era de los que si a mí me había ido mal un mes de ventas, pues yo daba la culpa a alguien más. Sí, bueno, siempre. Y si no Eso había siempre. salido las cosas como yo quería que salieran, pues siempre era muy sencillo para mí encontrar el culpable de por qué no había salido como yo quería, ¿sí? Nace de nuevo y dejas de ser víctima y te haces responsable y dices, no, esto es un resultado en base a lo que yo he sembrado. Y si yo no he sembrado lo que quería cosechar, pues no puedo ahora pretender cosechar lo que no he sembrado. Entonces, si quiero cambiar la cosecha, quiero cambiar la relación que tengo con esta persona, quiero cambiar mis resultados financieros, quiero
cambiar cómo está reaccionando mi salud, mi cuerpo, pues tengo que empezar a sembrar aquello que sí quiero cosechar. Entonces, nacer de nuevo significa dejar de culpar a todo el mundo por cómo te va y empezar a hacerte responsable de que en este planeta, en el reino de Dios, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Entonces, hacerse responsable es un síntoma también de que has nacido de nuevo, ¿sí? Porque ya no le echa la culpa a los demás, sino que solo dice, Señor, dame ojos para ver a los demás como tú los ves, porque quiero sembrar en ellos palabras de vida. Bueno, si no nos va a dar tiempo, que nos quedan 10 minutos, Sí, 15, sí, sí. 10, 15 minutos, ¿no? Bueno, mira, hay otro punto que es importante, ¿no? Que nacer de nuevo, que ya hemos dicho algo antes, lo he dicho yo creo, sea el que gobierne, Dios tiene que gobernar nuestra vida. Si Dios no gobierna nuestra vida y seguimos que nuestro gobierno sea nuestro pensamiento, nuestro deseo y manera, como yo quiero, algo falla, ¿no? Dios tiene que gobernar nuestra vida y tiene que haber un sometimiento, ¿vale? Porque realmente es el que nos tiene que dirigir en todas las cosas, ¿no? Como estamos hablando ahora, ¿no? Cuando Dios te dice tienes que ir a perdonar, ¿no? Exacto. El que te está hablando es el Espíritu Santo y el que lo va a hacer es Jesucristo en ti. Entonces, tú puedes hacerlo a través de eso. Eso es gobernar tu vida. Cuando yo estoy dispuesto a poner la otra mejilla, eso es que es gobernar. El ¿Sabes? gobierno. O sea, entonces, porque el que gobierna es el rey. Y el rey de reyes es Jesucristo en nuestra vida. Exacto. Entonces, aquí en Colosenses, por ejemplo, en el 3:15, nos dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos, ¿vale? Y la paz de Dios, la paz no es una cosa, no es un momento de alivio, o que bien me siento, bueno, todo me va bien, qué perfección, no. La paz de Dios es tener la seguridad que Dios está al control, hay una confianza. Esa paz es una persona, no es una cosa, es una sustancia, es Jesús, el que gobierna, y nos trae esa paz. ¿Vale? Entonces puedo decir, bien, bien, lo puedo hacer porque Él está en mí. Es un indicio de que Él ha nacido de nuevo, que yo he nacido de nuevo en Él. Entonces, cuando Él está gobernando todas estas cosas, cuando yo puedo tener esa lucha de mis pensamientos a lo que yo quiero, a lo que yo deseo, pero si yo cedo a eso, al asunto. ¿Vale? Entonces no estoy dejando que Él gobierne. Entonces yo me tengo que ir a lo que Él me está diciendo. Y yo tengo que ser obediente a lo que me está diciendo, porque gobernar tiene que ver también con la obediencia. Claro. Que no se hace nada así, pum, o lo natural, o venga, ¿no? Y dice, Señor, ahí voy, en tu nombre, quiero agradarte. Muy bien. Sigue gobernando mi vida, ¿no? Y quiero, en Ezequiel 36:26, tú al final hablas más que yo, ¿eh? No, yo estoy calladito. Ezequiel. Sí. Y para los que están escuchando, pues se van a dar cuenta que, ¿cómo sé yo quién gobierna mi vida? Depende cómo oras. Si tú oras y todo el tiempo oras para que Dios te escuche a ti, no es Dios el que está gobernando tu vida, ¿sí? Cuando nuestra oración cambia de decir, Señor, bendice mi vida, bendice mis planes, y pasamos a decirle, Señor, dame ojos para ver tus planes, quiero trabajar y vivir para hacer tus planes, entonces guarda silencio después de orar y esperas que Él a través de su palabra te hable, te indique, te instruya cuál es el camino a seguir, cuál es la decisión a tomar, cuál es el camino en el cual tú debes de, siendo obediente, ir y hacer lo que Dios te diga que haga. Sí, pero se nota cuando yo oro y luego me levanto, me voy, estoy yo queriendo gobernar la oración y pidiéndole a Dios que me ayude con mi vida, ¿sí? Cuando Dios gobierna mi vida, yo alabo, adoro, pongo mis pensamientos en sintonía con Él, oro y luego hago silencio para recibir instrucciones de lo que Él quiere que yo vaya y haga.
Y cuando Él ya me ha hablado, no espero ni un día, ni 2 días, ni una semana, ni un mes, ni un año para ser obediente. Voy y lo hago. Y sé que cuando yo regrese a hablar con Él de nuevo, será para decirle, me dijiste que hiciera esto, ya lo hice. Y entonces Él te dará la siguiente instrucción. Ahí es cuando Él está a cargo. Ahí es cuando Él gobierna tu vida, porque vives para obedecer lo que Él te manda hacer. ¿Sí? Bien. Bueno, esperemos que Dios hoy realmente esté tocando corazones, ¿no? Porque sabemos que esto grabado se subirá en un tiempo, pero lo que queremos es que realmente las personas puedan entender, que tengan un entender más allá, ¿no? De lo que es Biblia, ¿no? De lo que es religión, de lo que es teología, ¿no? En todas las cosas el Señor se tiene que revelar. Y para que el Señor se pueda revelar, cada vez que escuchamos, leemos, tenemos que, como tú decías, ¿no? Escuchar la voz de Dios, ¿no? Para que nos traiga no algo nuevo, No. sino algo más profundo, O algo que te más extendido, más de parte de Él y no de lo que nuestra mente o de lo que el pastor nos pueda explicar. Está bien, está ahí para algo, ¿no? Pero es que nuestra relación, nuestro querer conocer a Dios, el Señor se tiene que revelar personalmente a nosotros, no al pastor o al que predica, y a ellos también, sino a mí personalmente se tiene que revelar, ¿vale? Cuando se me revela a mí, a ti, a aquel, en una misma, entonces todos estamos en ese mismo sentido. Esa es la diferencia. ¿Para qué? Pues si van a escuchar personas con problemas de drogas, problemas de suicidio, yo qué sé, un marido que su mujer, algunos hemos tenido experiencia, lo ha repudiado y se ha divorciado, jóvenes, adultos, personas que Dios les está revelando estas cosas y más allá y en su congregación no lo están viendo. No lo sé, no lo sé dónde Dios va a dirigir lo que podemos grabar, no solo hoy, ¿no? Una vez por semana, Dios mediante, y realmente Dios pueda traer Exacto. ese convencimiento. Y si hay alguna persona que lleva poco tiempo o que no conoce a Jesús, estas predicaciones, estos podcasts, estas reflexiones, lo llamen como lo llamen, me da igual, Ujú. que realmente traiga un doblar de rodillas y un clamar a Dios para que el Señor lo saque de esa situación. Sea un hermano en Cristo, sea una persona que tiene duda, sea incluso una persona de otra religión, que por alguna razón Dios lo ha puesto en la pantalla para escuchar, que Dios se revele y si Sí. no ha nacido de nuevo, que en ese momento pueda nacer de nuevo, pueda De tener ese hecho, convencimiento completo. de hecho, esa es nuestra oración, que cada persona que vea esto, eh, que lo vea con ojos de alguien que entiende que Dios no es católico, Dios no es evangélico, Dios no es pentecostal, Dios no es testigo de Jehová, no es mormón. Dios es amor y desde el amor es que tú puedes ver las cosas, ver las personas como las ve Dios. ¿Sí? No hay otra manera de poder ver, de poder amar, de poder perdonar como Dios quiere que aprendamos a hacerlo. Si no quitamos la religión, si no quitamos las denominaciones y aprendemos a alinear nuestros pensamientos con la palabra de Dios, que es lumbrera nuestro camino. Así es, lo único que va a alumbrar en nuestro camino es aprender a pensar como piensa Cristo. Claro, Y cuando yo soy guiado por el Espíritu Santo, tú podrás recibir esto sin importar a qué iglesia vayas, sin importar qué denominación por seas, supuesto. empezarás a experimentar que Dios te va a empezar a hablar, a desafiar y te va a sacar de tu zona de confort. ¿Por qué? Porque Él sabe cuántas personas conoces tú que no han nacido de nuevo y hoy Él te está equipando a ti con una herramienta para que no solo tú nazcas de nuevo, sino que tú sirvas como un instrumento en las manos de Dios para lograr que todos aquellos que trabajan donde tú trabajas, que van a la iglesia donde tú vas, que viven a tu alrededor, tus vecinos, tus familiares, tus amigos, que no han nacido de nuevo, el Señor te pregunta hoy a ti que estás viendo este video, ¿puedo contar contigo para ayudarme a que estas personas nazcan de nuevo y haya un verdadero arrepentimiento en sus vidas? ¿Cuento contigo? Bien.
Y esa fue la pregunta que Dios le hizo a Juan Carlos un día, la pregunta que Dios me hizo a mí, y nosotros le dijimos, Señor, heme aquí, envíame. No sé nada, no entiendo nada, no sé qué tal, pero aquí estoy, Señor. Cuenta con Yo quiero conocerte, yo quiero vivir contigo, yo quiero anhelo. Y esa fue una de las palabras, que tú vivas en mí. No sé lo que va a pasar, yo no entiendo nada, soy inculto en muchas cosas, no entiendo todavía las escrituras, pero sí lo que quiero es que tú nazcas en mí. Eso es lo más importante, ¿no? exacto. Y cuando, por ejemplo, bueno, hemos hablado ahora de Nicodemo, ¿no? Un hombre con mucha teología, muy inteligente, con poder, y sin embargo no entendía nada, ¿no? Exacto. Entonces, no es tener tampoco conocimiento bíblico solo o teológico, ¿no? Como hemos estado hablando, el Señor se tiene que revelar, tiene que ocurrir cosas desde dentro hacia afuera. Exacto. Cuando Dios, Padre, le dijo a Abraham, sal de ahí, deja tu tierra, tu parentela y vente a donde yo te diga, ahí se activó, dijo, vale, ahí voy. Ujú. Él nunca había hablado con Dios. Un día se presenta a él y el Señor le dice esto. Vale, ¿de dónde tenía que salir Abraham? ¿De dónde? ¿Del lugar? ¿De algo físico? ¿De un terreno? ¿De una casa? No, él tenía que salir del mismo. Exacto. El Señor cuando nos llama es que tenemos que salir de nosotros para que Él pueda entrar. Para que Él pueda habitar en nosotros Es una y hablar manera a través también de de decir que Dios ha nacido de nuevo. Dejo unos versículos, no sé cuánto tiempo nos queda. Ya, tengo que ir al cole a traer a mis hijas, Bueno, así que unos lo versículos, dejaremos acá. y ya lo explicaremos la próxima vez. Dice, os daré un corazón nuevo, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Está claro? Está claro. Un corazón nuevo, quita el corazón de piedra para poner un corazón de carne y el corazón conforme a la voluntad de Dios y el espíritu, ¿no? Son conceptos en el cual uno ha nacido de nuevo, ¿no? Pero bueno, Y nadie se puede resistir a un verdadero corazón que ama como el corazón del Padre, ¿sí? Entonces, si tú dices, no, es que usted no conoce a mi suegra, tiene corazón de buah, piedra, usted no conoce a mi jefe, usted no conoce a mi vecino, bueno, pues probablemente esos corazones de piedra, lo único que los va a quebrantar para que ellos nazcan de nuevo es ver que tú, habiendo sido tú un corazón de piedra antes, ahora Dios te ha dado un corazón nuevo. Y ese corazón nuevo que Dios te ha dado a ti es lo que va a influenciar sus vidas para que ellos digan, wow, si Dios hizo eso con Juan Carlos, no pierdo la esperanza que también lo pueda hacer buah, conmigo. si lo hizo conmigo, bueno, para Dios no es imposible, pero si lo hizo conmigo, más con cualquiera. Así que, bueno, nuestra impartición para tu vida hoy es, no nazcas de nuevo porque nosotros lo digamos o porque nosotros ya lo hayamos hecho. Simple y sencillamente te queremos contagiar de que no dejes pasar más tiempo sin acudir a ese llamado de nacer de nuevo, ¿sí? ¿Por qué? Porque te estás perdiendo el reino de los cielos, te lo estás perdiendo por no haber nacido de nuevo. Y el hecho que vayas a una iglesia, el hecho que vayas asistas a sitios, no quiere decir que que hayas nacido de nuevo. Pero el reino de los cielos se revela al corazón de los que hemos nacido de nuevo. Así que no te pierdas la oportunidad de ver todo lo que Dios tiene para ti, los planes que tiene para ti desde antes que tú nacieras. Así que ese es nuestro anhelo, ¿sí? Que vivas el reino de Dios, que seas una extensión del reino de Dios y que Cristo habite en ti, de donde quiera que estés, pues la gente vea resplandecer tu rostro por el amor que Dios ha puesto en ti. Recuerda una cosa, y ya lo dejamos, que es necesario, como decía en Juan 3, nacer de nuevo. Es necesario. O sea, no es una opción, es necesario nacer Ni una de nuevo. sugerencia. Ni una sugerencia o si tú quieres, no, no, es necesario. O sea, ahí se subraya. ¿Por qué? Porque la meta no es la salvación. La salvación es lo que vamos a ver en este tiempo, en la eternidad, porque lo que Dios quiere llevarnos es en la eternidad.
a través de la salvación uno dice, vale, ahora soy salvo, ¿vale? Pero no como diciendo, bueno, ahora tengo que esperar a que Cristo regrese para vivir en lo eterno. No. Ahora tú llevas a Cristo dentro. Y la eternidad es Él en nosotros. Claro. Entonces, esa salvación nos lleva a poder conocer la eternidad, que es Jesús, porque Él, el de la eternidad nos hizo, en la eternidad nos lleva. Exacto. Entonces, es importante vivir en la eternidad en este tiempo. Muchas veces todavía se siguen diciendo, bueno, pero ya cuando Él venga viviremos en la eternidad. No, la eternidad ya vive en nosotros. Porque desde antes de los tiempos Él ya estaba y estará. Entonces, es muy importante, porque eso también es un indicio de haber nacido de nuevo, tener ese concepto. Entonces, si has nacido de nuevo, estás usando tu fe para lo que Dios te la dio, ¿sí? Para dar vida a lo que le hablas. Si tú no has nacido de nuevo, cada vez que hablas, estás dando muerte a lo que le hablas. Entonces, uno de los grandes beneficios es que Dios construyó los cielos y la tierra con la palabra. Y cuando tú y yo hemos nacido de nuevo, es la palabra de Dios que cuando sale por tu boca y es escuchada por la gente, dice que por la fe viene por el oír la palabra de Dios. Tú empezarás a ser un parlante de Dios aquí en la tierra y la gente cuando oiga tu manera de hablar vas a despertar la fe que Dios ha puesto en ellos. Y que te invitamos a que uses tu fe para hablar la palabra de Dios y esa palabra hablada por ti va a despertar la fe en los demás. Y mucha más gente querrá nacer de nuevo. Bueno, pues sí, es lo que queremos. Esperemos que estos podcasts, estos vídeos realmente lleguen a muchas personas. Podáis también, ¿cómo se dice? Reenviarlos a hermanos, amigos, a familiares. Sobre todo, si conocéis personas que no conocen al Señor o tienen dudas, pues que realmente todo esto también podáis colaborar con ellos, ¿no? Porque solo hay un propósito, el único. Es que Yo le digo a la gente, así como lo malo se hace viral, hagamos que lo bueno también se haga viral. Claro, ¿sí? Porque es importante que cuanto más personas vengan a Cristo, más personas podrán dar testimonio de Cristo. ¿Vale? ¿Amén? Bueno, así que Dios os bendiga. Donde vayas, da testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida y sigamos siendo cómplices para que el Evangelio llegue a cada rincón del mundo. Y recordad, Dios siempre es bueno. ¿Cómo podría yo pagar? Pongo mi vida como una ofrenda ante tu altar.